Este es un espacio para conectar con posibilidades a partir de la conversación. Mientras vamos dándole sentido a nuestra vida en la cotidianidad y aprendiendo a disfrutar cada vez más el estar aquí. Bienvenidos, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Para adentro, para afuera. Bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast Para afuera, para adentro. con Samuel López y Patricia Canal. bueno, este es como el capítulo introductorio de lo que va a ser esta aventura en la que me uní con Patri, nos unimos para compartir un poquito de nosotros. Entonces, vamos a compartir cómo llegamos a este espacio y quisiera, Patri, que nos contaras cómo llegó su merced acá a estar sentado de aquí. Yo desde hace más o menos 3 años estaba con la inquietud de que yo quería pues encontrar una manera de tener más presencia en las redes sociales que me cuesta. Y en varias oportunidades cuando converso con personas y hablo de las reflexiones que yo hago conmigo misma, me dicen que pues que qué tan bacano que estas reflexiones, que eso lleva a que ellos también hagan reflexiones. Entonces yo había dicho, quiero como unos videitos cortos, simplemente contándole a la gente cuáles son esas reflexiones que yo hago, cómo las hago, de dónde me surge la inquietud de lo que voy a decir. Sin embargo, no había sido capaz de dar el paso, me cuesta mucho exponerme, como te decía. Entonces, yo venía en esto, tengo que hacer videos, y de pronto Samu estuvo en un taller y cuando yo le dije, ¿cómo te fue en el taller? Lo primero que me dijiste fue, hagamos un podcast. Y yo dije sí, o sea, en ese momento el sí salió como casi que antes de que yo alcanzara a procesar a qué le estaba diciendo sí. Y me pareció espectacular porque yo creo que lo que mi automático sintió es que era una manera segura con tu compañía de hacer eso que yo me estaba soñando hacer. Entonces, por eso para mí fue un sí como obvio. Ahora cuéntanos tú de dónde surgió esa idea de hacer el podcast. Bueno, creo que también una de las cosas que he venido trabajando como estos últimos años conmigo, es compartir eso que a veces en acompañamientos a otras personas, yo digo, ve, qué bacano hablar de esto como más abiertamente con otras personas. Entonces he pensado un blog, o he pensado en LinkedIn, o he pensado en un podcast, pero sé que solo la disciplina de hacerlo, de tener esa inercia inicial para que las cosas funcionen, no me habita y es unas cosas con las que trabajo y la alianza me pareció espectacular. Y cuando estaba en el taller, hubo un momento de claridad que me volvió la cabeza, se llama un podcast y se me vino tu nombre a la mente y yo, obvio, obvio, y tu confirmación fue más obvia todavía porque ni siquiera me preguntaste un podcast sobre qué, o para hablar de qué, o cuándo, o de qué manera lo vamos a hacer, sino que fue como un sí, que yo después te decía, venimos, porque dijiste que sí, sí, si no teníamos como hablado de qué era, y fue muy bonito como que los dos supiéramos qué queríamos, porque además cuando ya sí conversamos más o menos de qué era, resultó que sí sabíamos de qué era y eso fue muy bacano. Y hay una cosa, Patricia, ¿sabes? Que compartir las reflexiones con otro en voz alta y ese anhelo pues como individual de compartir con otros, que me permita estar en tu espacio y que estés invitada al mío, me parece muy bonito, me parece como un acto de apertura, como de abrazar la posibilidad y creo que eso me genera mucho más felicidad de estar pues en esta conversación. Hay una cosa, Patsy, que a mí me ha conectado mucho con vos desde que nos conocemos, que ya hace algunos añitos, luego contamos el chisme, eh, y es que vos conversás sobre el propósito en la vida, que viene muy dado también de esto qué sentido tiene o para qué estamos acá. Y sé que eso nos va a evitar en las conversaciones y vamos a traer nuestro propósito y seguramente vamos a evidenciar cómo a veces se convierte en el salvavidas y como eso donde nos agarramos cuando la tormenta está fuerte. ¿Cuál es tu propósito? Ha sido todo un proceso de
Para mí el tema del propósito de alguna manera ha ido evolucionando conmigo y cada vez lo voy como afinando más. En este momento, la forma como lo entiendo es que mi propósito es acompañar a otras personas a que le encuentren sentido a la vida a partir de su cotidianidad y específicamente en el trabajo. Yo enfoco mucho lo que hago a trabajar en empresa con las personas básicamente para eso, para que encuentren en esas 8 horas como mínimo que pasan allá un sentido a esto de estar acá en este planeta, de estar acá en esta experiencia. Y obviamente eso requiere que para que yo pueda acompañar a otros a hacer eso, vaya encontrando el sentido para mí y vaya encontrando pues como todo ese disfrute conmigo. A mí me parece que el diseño pedagógico de esta experiencia de vida es una cosa de locos y como te digo, encontrarle sentido en la cotidianidad y específicamente en el lugar de trabajo, siento que hace toda la diferencia. Entonces, ahí voy, en este momento con mi propósito. Hay ¿Cuál una es el tuyo? quiero preguntar una cosa que, y eso me pasa mucho con vos, me compartes algo de lo que pensás, de lo que vivís, y es como que hiciera como clic y organizara cosas en mí para inclusive potenciar lo que hago en mi día a día. Y estaba alguna vez en una conversación, nosotros los que normalmente trabajamos en la empresa, el 70% del tiempo que estamos despiertos estamos en la empresa. Y hay dos campos como en la vida que tienen ese nivel de intensidad, que es la familia y el trabajo. También están los amigos, pero muy pocas veces desarrollas amistades con las que tienen niveles de intensidades, a no ser de que compartas el trabajo, otros espacios. Y cuando vos lo llevas al trabajo, pues estás llevando un sentido de vida al 70% del tiempo que estás despierto y cuando vos hablas del sentido pedagógico y es para qué estoy acá y que esto que me está disparando el trabajo, cómo se convierte en aprendizaje, eso hizo para mí en su momento cuando lo conversábamos, que lo hablamos de las materias, ¿cierto? Que cuando uno pierde la materia le toca repetir la materia y entonces que hay que hacer la tarea y hay que trabajar. Eso para mí me potenció como mucho más esto que yo he sentido en mi vida de que las cosas no suceden por casualidad y que lo que me está sucediendo me corresponde en función del aprendizaje. Y porque también he visto personas que repiten ciclos y ciclos y ciclos y ciclos y la pregunta es como ¿por qué? Ya yo no digo que repite ciclos, sino que repito materias. Inclusive me pasa a veces que cuando estoy dándole mucha vuelta a cosas, yo, bueno, Samuelito, va a pasar la materia o quiere verla con otro profesor que sea más exigente. Entonces, eh, eso que dices del propósito y lo que hay alrededor de lo que estás hablando me conecta un montón. Y otra cosa, y compartiendo ya mi tema de propósito, Patri, que también contigo le dio una dimensión diferente al tema de propósito, y es que las conversaciones que yo venía teniendo de propósito normalmente están muy dadas hacia afuera, hacia otros, están muy dadas a acompañar, a servir, vos casi siempre encontrás que la gente quiere servir a otros y servir ayuda a otros. Y un día, em, yo creo que hace como 2 o 3 años que estuvimos en un taller y preparando el taller, tuvimos una conversación de que hablabas que para poder cumplir ese propósito, ¿qué tienes que hacer en ti? Para que sea sostenible, porque si no, no es sostenible en el tiempo. Entonces, ahora cuando dices es que encuentren el sentido, yo tengo que encontrar el sentido, conecta con una de las frases que compartiremos más adelante. Y entonces, mi propósito también lleva hace más o menos 12 años, estuve en un taller en el que hablaron de propósito por primera vez, me pareció como, wow, qué novedoso, ¿cierto? Esa sensación de como que esta vida no tiene mucho sentido y que en sí misma, y cuando se habla de propósito, eh, empezó a suceder que había una frase larga, pues era casi medio párrafo de mi propósito, con muchos adjetivos hermosos, rimbombantes, increíbles, eh, que me sentía súper orgulloso, pero que cuando me preguntaban cuál era mi propósito, yo, ¿qué cuaderno fue que lo tengo? ¿Dónde era que lo tenía apuntado? Y es una cosa que ha venido evolucionando. Y hay un ejemplo que yo le pongo a mi equipo y a las personas con las que hablo de propósito, y es que encontrar el propósito es como cuando estás en el dial en la emisora, que empezás a escuchar por allá la voz, pero con mucho ruido y escuchas una voz, pero en la medida que lo vas visitando, que lo vas incorporando, que vas preguntándote sobre él, llega un momento en el que ya encontraste la emisora. Y entonces ellos me dicen, entonces uno cómo sabe que encontró la emisora.
cuando ya no tienes que ir a visitar el cuaderno, cuando ya ves que tu propósito lo haces en esta conversación, cuando ves que lo haces como papá, como pareja, como amigo, en el trabajo, porque a veces hay gente que dice, hay que conectar el propósito personal con el propósito del trabajo, eso es muy idealista. No, es que si no lo haces, el 70% de tu vida estás desconectado del sentido de tu vida. Entonces, después de todo este cuento, mi propósito es conectar con posibilidades a través de la conversación. Eso es lo que hago todos los días, inclusive conversaciones conmigo mismo. Y quiero agregar, y es que cuando tuvimos esa conversación que me decías en qué tienes que trabajar en ti para poder Conectar con conectar con el posibilidad. propósito con otro y que sea expansivo y sostenible, eh, porque si no, sabes que una vez conversando con alguien, yo veía a la persona que tenía claro su propósito hacia afuera, pero sentía que el mundo le debía porque estaba cumpliendo ese propósito. ¿Qué te ese efecto de que el otro me debe? Y yo decía, ¿por qué se cansó? ¿Por qué no es sostenible? ¿Por qué no es expansivo? Porque también tengo la certeza de que cuando estás en tu propósito antes, te expandís un montón y querés inclusive que pase más. Y ese es el tema, y es que cuando no trabajas en ti, te desgastas hacia afuera y llega un momento en que puedes sentir que el otro te debe. Entonces, la persona que tiene ese propósito de servir, llega un momento en que está reclamando que el otro le devuelva, pero es que el otro no le tiene que devolver nada, porque es que yo crezco en la medida que manifiesto mi propósito. Entonces, esta magia va a pasar aquí, Patri, porque cada vez que converso con vos de una cosa, eso se convierte como cuando se fusionan cosas que venía trabajando con cosas que me regalas en las conversaciones y me hacen como que el alma me sonría, como, pero esto que nos va a servir. Ese es como mi propósito. Con eso que estás diciendo, se me vino a la mente que para mí hay una cosa en esto del propósito en doble vía, que el propósito no es solamente lo que voy a entregar, sino que tengo que hacer conmigo para que ese propósito, pues sí lo pueda sacar. Y es que en los momentos difíciles, si yo tengo claro que el propósito también tiene que tener incorporado el aprendizaje hacia adentro, eso es lo que hace que uno pueda navegar el momento difícil. Porque para muchas personas, cuando el propósito está definido solamente hacia afuera, lo que quiere entregar, lo que quiere hacer, bacanísimo, eso es muy bonito, muy adornado, lo que tú decías, a veces palabras muy rimbombantes. En el momento en que la cosa se pone peluda y se pone de para arriba, se pierde el propósito. Mientras que cuando uno tiene claro este tema de que es para adentro, antes de eso, de alguna manera como que lo refuerza y eso es muy bacano. Yo me acuerdo que, pues, con las personas que yo he hecho mi guía espiritual, pues, al principio cuando yo estaba frenada con algo, estaba enredada con algo, muchas veces me decían: "Patri, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es Wow. tu propósito?". Inmediatamente la sola pregunta ya como que desatranca, claro, porque es que en ese momento necesito dejar de mirar para afuera y de lo que quiero hacer afuera y tengo que voltear la mirada para acá. Y el propósito en un momento en que está trancada requiere es que yo me encargue de entender qué es lo que está pasando acá y de entender esto que tiene que ver conmigo. Sí, total. Conectando con eso que estabas diciendo, hay unas frases que a veces nos encontramos repitiendo los dos que se nos mete como en mantras, como eh, que hay gente que se la tatúa. Toxic. Em, que habla sobre en los momentos en los que necesitamos recordar como esas señales en el camino que nos dicen, hey, acordate que esto es lo que te impulsa a trabajar en vos. Hay unas frases tuyas increíbles que has venido tocando. Compartimos las que se te ocurran en este momento. Bueno, hay una frase pues que es súper característica, incluso ya la tengo en una diapositiva que es con la que empiezo todos los talleres y la frase es, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo pues he aprendido que cada que alguna situación en la vida me genera una emoción incómoda de sentir o está haciendo un bloqueo para mí, una dificultad, la pregunta que necesito hacerme es, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué me dice de mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues y empiezo ese recorrido como te decía ahorita. Hay otra frase en este momento que es la frase que estoy como repitiendo conmigo, esta sí no es, por ahora no es hacia los demás, tiene que ver con un proceso que he estado viviendo en el último año larguito, un proceso
como de trabajo interior que yo siento que me ha desbloqueado a otro nivel y tiene que ver con aprender a identificar que hay un punto en lo que tiene que ver con mi autogestión y mi trabajo interior en el cual yo no puedo tener el control. Yo he estado muy acostumbrada a que con mi mente le encuentre solución a las cosas que me pasan y como te digo, lo que estoy aprendiendo a ver es que hay situaciones que definitivamente no están bajo mi control y que dependen de que yo tenga la ayuda de un poder superior y de eso hablaremos más adelante seguramente. Chisme. Pero en todo caso, la frase, incluso la frase la vi en un taller hace muchos años. Yo hice viajero interior hace muchos años y después hice viajero en transformación, que hoy en día se llama distinto, pero es la continuación del viajero interior. Y la frase que aprendíamos en viajero en transformación era, no yo, solo tu Señor. O sea, que yo sea capaz de correr mi ego y darle cabida al poder superior en mí para que sea Él quien actúe a través de mí. Entonces, como te digo, en este momento, en esa frase está representado todo mi trabajo, que yo realmente entienda lo que significa, no yo, solo tu Señor. Ahora cuéntanos tus frases. Qué lindo, así que como todo, que sí. Lo bonito, sabes que una cosa que he encontrado también a veces en las conversaciones es que no rendirse y rendirse, o sea que la vida no es blanca o negra, sino que sí, no rendirme en mi trabajo interior, pero rendirme es no rendirme, porque rendirme es entender que hay algo más, ¿cierto? Que me arroja, que me arropa, que me acompaña, que me sostiene, y cuando somos capaces de incorporar eso, hacemos que este camino sea como, no más fácil, pero sí que sea un camino más acompañado, ¿cierto? Hay dos frases, hay una que es el viaje es para adentro, La tuya, esa es la tuya. amo esa frase, como te digo, somos la suma de las conversaciones y de lo que hemos escuchado, entonces seguramente por ahí alguien ya tendrá un sitio que se llama así, o un perfil que se llama así, pero esa frase es la que yo como que acojo cada momento que necesito eh, entender por qué estoy sufriendo en este momento, qué es lo que me está sucediendo. El viaje es para adentro. Y hay algo, Patri, que hemos encontrado y es que viajar para adentro da miedo, ¿cierto? Porque normalmente en conversaciones, a veces me he encontrado yo mucho en ese espacio y en conversaciones con otras personas, cuando una persona está sufriendo y el sufrimiento se está volviendo sistemático o se está volviendo repetitivo, la persona en esa situación la cuenta en función de otros, Mm. ¿cierto? De la pareja, de los hijos, del jefe, de los compañeros, de las circunstancias, del país, de donde nací, y hay una explicación afuera, y cuando vos tenés esa explicación afuera, tu poder de acción se minimiza porque vos no tenés la capacidad de cambiar a otros. Y el, el tema de volver hacia uno es coger como el timón del barco y decir, bueno, ¿y yo de qué sí me puedo hacer cargo con esta situación? Y he encontrado muchas veces que cuando se mira hacia adentro, si abraza eso que da miedo, ¿cierto? Eso que me genera incertidumbre, empiezan a resolverse las cosas. Y a veces la situación afuera no cambió. El que cambié fui yo, pero cambié la forma en que lo miraba y la forma en que experimentaba eso que estaba viviendo. Entonces esa frase la amo así totalmente. Y hay otra que la escuché alguna vez en redes sociales, un entrenador estaba hablando con el equipo de voleibol. Era un entrenador entrenando a unas chicas adolescentes de voleibol y les estaba hablando del partido, de ese momento, el del que estaban viviendo. Y les dijo una frase que yo la escuché y yo dije, ¿qué es este tesoro? Y es, hoy no es siempre. Hablándoles de que el momento que estaban viviendo en ese partido no se iba a repetir. Entonces había que vivirlo intensamente, independiente, si ganaban, si perdían, si lo que sucediera, hoy no es siempre. Y eso me empezó a hacer clic con muchas cosas en mi vida. Eh, Porque a veces uno pensaría que lo que tiene que disfrutar son los momentos alegres, ¿cierto? No, y a veces tenemos miedo inclusive de soltar los momentos alegres y queremos alargarlos en el camino, ¿cierto? Y nos quedamos con la felicidad que tuvimos hace 3 años y todavía estamos con esa felicidad y no avanzamos en la vida porque nos da miedo soltar eso y no nos damos cuenta que lo único que tenemos es el presente. Sin embargo, también los momentos duros hay que vivirlos intensamente.
un duelo, que es una de las cosas más duras que vivimos, que a uno no le dan un manual para decirle, cuando se muera un familiar suyo, usted actúa de la siguiente manera, tiene 3 horas para llorar, 2 horas para no sé qué, se abraza de esta manera, ¿cierto? No hay nada más difícil que uno llegar a acompañar a alguien en un momento de esos que uno no sabe cómo qué decir, porque todo lo que dice como puede ser mal visto. Y me acuerdo que cuando tuve la pérdida, hubo la muerte de mi hermano menor, yo soy el hijo mayor vivo que hay y muy apegado a mi mamá, como ese hermano que como que arropa. Había como la expectativa de que yo cuidara a mi mamá, cuidara a mis hermanos, que estuviera en eso. Y me di la oportunidad de vivir el duelo con toda la intensidad del momento, de confiar de que mis hermanos, de que mi mamá y mi papá tenían las herramientas para hacerse cargo de ellos y que mi responsabilidad era hacerme cargo de mí. Y me acuerdo llorando encima del féretro, desgarrado completamente. Y yo después cuando iba visitaba como en ese tiempo la tumba, como en las fechas, en algún momento, yo lo hacía en una paz, porque sentí que viví ese momento como lo tenía que vivir. Entonces, hoy no es siempre, lo que me invita es que cuando estoy pasando rico, paso muy rico. Y cuando estoy pasando maluco, me permito pasar maluco. O sea, me permito eso porque sé que hoy no es siempre, sé que ahí no me voy a quedar ni en la cumbre, ni en el sótano o en el vacío, no me voy a quedar ahí y lo transito de esa manera. Eh, Estaba aquí pensando que a mí con esa frase, pues me parece muy bacana, a mí me lleva, pues siempre cuando te la escucho me lleva a otro lugar y es el famoso solo por hoy. Yo me acuerdo cuando yo hace unos años empecé un tratamiento con un médico funcional, él me dijo que, pues, que entre otras cosas dejara el dulce, el azúcar por completo y en esos días salí a conversar con un amigo que está en Alcohólicos Anónimos y yo le decía, es que yo no quiero volver a comer dulce nunca en mi vida. Entonces me decía, Patri, solo por hoy. Pues, o sea, si tú te pones el reto de que es que nunca en mi vida quiero volver a comer dulce, es muy difícil. Entonces, cuando tú dices, hoy no es siempre, pues, entonces yo lo veo es como, si hoy no como dulce, está bien. Ya siempre, pues, es una serie de, pues, mejor dicho, es lo mismo que estás diciendo, pero me acordó de eso y de hecho, pues, ya llevo casi más, llevo más de 3 años sin comer dulce y es un ejercicio de solo por hoy, el cual tengo que retomar con la harina, porque con la harina me desvié, pero ha sido muy potente. Siento que es una frase que a mí se me está yendo también muy profundo con base en el ejercicio que está haciendo conmigo en este momento de solo por hoy. ¿Sabes qué? Mm, el tema de solo por hoy, o eso que tiene que ver conmigo, o el viaje es para adentro, no, no yo solo tú, refieren al presente. Siempre te traen al presente y estos días, en otro espacio pues que estamos compartiendo juntos y contaremos, eh, hubo una cosa súper potente, porque a veces el cuerpo en este trabajo espiritual o en este trabajo de trascendencia y de sentido de la vida, a veces es como, está como de terceros, ¿cierto? Em, y resulta que el cuerpo es el único que está en el presente siempre. Es el ancla del presente, porque tu mente puede estar en el futuro, en el pasado, tu emocionalidad también puede estar acompañándose afuera de adentro, pero tu cuerpo no puede estar en otro lugar que no sea en el aquí, en el ahora. Y a veces que se volvió de moda, y a veces cliché, el tema de la respiración, y entonces a veces se ve como de forma despectiva. Cuando vos estás haciendo conciencia de tu respiración, no puedes estar haciendo otra cosa que estar consciente de tu respiración y traerte al presente. Y estas frases que como que les encuentro como ese hilo conductor de que lo que busca es traerte al presente. Cuando yo me pregunto esto qué tiene que ver conmigo, hablo de mí en el presente frente a la situación. Cuando hablo del viaje es para adentro, es que estoy viajando en función de lo que me está sucediendo en este momento. Y como que tú y es el solo por hoy es que lo sumaré a, la, a las conversaciones, me parece demasiado, demasiado lindo. Como que escuchándote con esto que está pasando, yo pues compartí al principio que yo tenía pues la inquietud de hacer estas reflexiones en voz alta, pero que cuando llegó la invitación del podcast, el sí fue automático, es porque pues como que en ese momento como con la dinámica de la conversación fluyendo,
cuando yo hablo particularmente contigo y con muy pocas personas de mi vida, pero contigo, mi sensación es de que puedo hacer esas reflexiones mías como me salen, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a ser señalada. O sea, es como la posibilidad de sacarlo casi que como si estuviera sola. Entonces, sí, estaba pensando, por eso mi sí fue tan automático para este podcast, porque es que eso es lo que espero que sea este espacio, la posibilidad de compartir de lo que pasa conmigo como si estuviera sola, con la seguridad y la confianza de estar compartiendo contigo. Y como que la forma como tu expresividad, no sé, como que yo siento que las conversaciones de nosotros se vuelve como un ejercicio de construcción, como que el uno se monta en lo que el otro acaba de decir y eso se va volviendo expansivo, como tú dices, de una manera que termino uno como entendiendo más cosas, pero de todas maneras es un ejercicio para dentro de cada uno. Ujú. Es súper bueno. Aprovechemos eso para hablar de una de las cosas que queremos hacer en este primer capítulo, es qué queremos que pase o que no pase en este espacio, como no es, que tampoco necesariamente las escribimos, eh, eh, también en función de cuidar y empezar a poner como unas bases de lo que vamos a vivir en este espacio. Entonces aprovechemos que ya le pusiste como introducción al tema y cuáles ves vos. Bueno, yo cuando pues ya sí empezamos a darle como forma al podcast y hablar de esto en serio, lo primero que yo pensé es que la idea no es ni dar consejos, ni venir a presentarnos acá como el iluminado, paso uno, paso dos, paso tres, esto es lo que hay que hacer, sino hacer un ejercicio de hacer esa reflexión hacia adentro de cada uno, hacerlo en voz alta por si en algún momento eso le puede servir a alguien para algo. De entrada, yo sé que a mí ya me está sirviendo. Yo sé que para mí este espacio es terapéutico. Cualquier espacio de conversación contigo es terapéutico, pero esto de hacerlo frente a la cámara, algún día hablaremos de eso porque esto sí que es terapéutico. Yo pensaba que en la mayoría de mis talleres, yo lo que le estoy diciendo a la gente es, hagas esa pregunta, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y entonces cuando algo no esté funcionando fuera, empieza a reflexionar para poder identificar eso que le muestra. Y la mayoría de personas me empiezan a mirar con cara de conjunto vacío, como, ¿y eso cómo se hacen? Yo me acuerdo que incluso una vez yo estaba en porque yo empiezo como a soltar preguntas de ejemplo para las personas, para que se empiecen a mirar. Y me acuerdo un man, espérate que me estoy teniendo tiempo a copiar las preguntas y yo no estaba dictando preguntas. Entonces, esos videos que yo quería hacer y eso que yo me sueño con este podcast es simplemente mostrar con el ejemplo de yo cómo lo hago. No significa que esta es la manera, como dije ahorita, no significa que es que yo soy la gurú iluminada. Sí significa que para mí ha funcionado, para mí ha hecho la diferencia. Hay momentos, he tenido momentos muy duros y muy tristes y muy difíciles, sin embargo, se convierten en momentos que son muy constructivos y de mucho Ujú. aprendizaje para mí porque me hago esas preguntas y porque hago ese ejercicio de entender esto que tiene que ver conmigo. Entonces, pues se me fue muy largo el comentario, pero este podcast no es un podcast desde mi punto de vista, no quiero que sea ni de consejos, ni de guías, ni de los 10 pasos, sino de un ejemplo de cómo funciona en mí ese ejercicio de entender esto que tiene que ver conmigo. Ujú. Y si a alguien le suena y si a alguien le sirve, pues bacano. Y si no, vuelvo y repito, a mí ya me está sirviendo, entonces de entrada, gracias. Mm, una de conectando con esto, Patrick, que dices, que yo siento que también no es la intención, es de convencer, ni convencernos, Ujú. porque una de las cosas también bacanas es que no estamos de acuerdo en cosas. Eso sí, cuando no estamos de acuerdo, le damos en función de expresar y eso lo que hace es que enriquece porque muchas veces me ha pasado, Pati, también que cuando eh, mm, cuestionas
la forma en que estoy viendo algo, y puede ser que yo en ese momento esté argumentando y mostrando por qué sí lo veo así, siempre me llevo la pregunta, si será que es diferente o que me está, o esto que me trae Patria a la conversación, ¿qué me está diciendo? Y hay un ejercicio de que mi conversación continúa. Eso no solamente cuando yo digo que se une los temas y como que construimos, es que la conversación sigue para mí. La conversación sigue porque, también. porque hay como la apertura, porque puede ser que en ese momento yo sentía que tenía la claridad de que mi forma de verlo era la que me estaba sirviendo. Sin embargo, siempre llega a agregar algo. Esto es lo mismo, no buscamos convencer a nadie, como, mira, es que esta es la manera y entenderlo de esta manera y vamos a buscar que la No es argumentación verdad sea, absoluta. no es verdad, no tenemos la verdad y eso es lindo, cada uno va construyendo Sí. lo que le va sirviendo. Y hay una palabra que también vuelve y juega ese otro espacio que estamos compartiendo juntos de aprendizaje, que estos días llegó y es el tema de resonancia. A quien le resuene, lo que le resuene, ¿cierto? Si algo te resuena, te conecta, te vibra, la resonancia no se obliga, vos no puedes resonar con lo que no puedes resonar, esa resonancia es lo que estamos buscando, ¿cierto? Es como poner una conversación como en el espectro, ¿cierto? Me encanta esa Que palabra. habite, que además el tema de las redes sociales permite como darle cierta eternidad, entre comillas, porque pues hablar de eternidad yo creo que es bastante... Eternidad con redes sociales. Ups. El tema es poner una conversación que inclusive nos va a servir a nosotros para visitarla en algún otro momento. Entonces, no estar de acuerdo es, Se vale. es más, nos gusta. Y no convencer, no estamos buscando convencer al otro, aunque a veces nos vayan viendo en conversaciones en las que vamos a ser enfáticos en preguntar y en cuestionar en el otro, no estamos buscando convencer y no estamos buscando concluir. Esto no es de conclusiones, yo creo que eso es otro. Y hay una en tema de formato, ¿cierto? Como no nos hemos preparado y hemos dicho, bueno, entonces, es más, no nos reunimos ayer ni esta mañana a decir, bueno, vamos a hablar uno, dos, tres, cuatro, sino que dijimos, ve esta idea, pongamos esto, a ver qué funciona, ta, ta, ta. Te voy a interrumpir ahí para Dale. que contemos en paréntesis que cuando hablábamos de lo que nos estábamos soñando, tú me dijiste, hagamos un acuerdo y no nos contemos el uno al otro qué tema nos gustaría tocar, porque como ya nos conocemos, nos pasaríamos todo el tiempo previo al podcast maquinando ese tema en la cabeza. Entonces, una de las cosas que tenemos pensada es que cada uno llegue con una propuesta de tema que el otro no conoce, para que sí sea algo súper fluido. Perdón, cierro paréntesis que te interrumpí, Fantástico. sigue. No, pero se conecta del todo porque eso es lo que queremos replicar cuando dijimos el sí. Porque cuando vos y yo nos encontramos a tomarnos un café o a almorzar o nos encontramos, yo no te mando la agenda previa. Patri, hoy que vamos a tomar café, voy a hablar de esto y de esto, sino que lo que va sucediendo en las conversaciones es una cosa que sucede en el momento de la conversación. Y es como lo lindo del asombro, la magia de la conversación, lo que sucede cuando yo estoy conectado, escuchando, con la curiosidad de lo que está sucediendo en el otro y dándole el valor a lo que está pasando. Entonces, esa magia es la que amo de cuando estamos juntos y que cuando yo decía, claro, es con Patrick, pues obvio, o sea, fue como un re obvio que me llegó a la cabeza, confirmado por tu sí, sin preguntar. Así se las pato, ah, tías, que No. no. Bueno, entonces yo creo que eso como ya cerrando, como este espacio es de las cosas que queremos que sucedan y que estamos poniendo y seguramente iremos construyendo en el camino más cosas bonitas. Otra cosa que hablábamos y no sé si la tenías como para decirla es que no tenemos un número de podcast ni... Sí. Sí, que la idea es que sea un espacio fluido y que sea un espacio que vaya surgiendo así como con esa magia que normalmente surge, que mencionabas, y que no sea pues que es que tenemos que publicar todos los, no sé, miércoles, sábados, o Espera nuestro tenemos que capítulo el hacer próximo uno al mes. mes, uno a la semana. No, pues qué rico sí darle como la continuidad, una continuidad y ir viendo qué va pasando con esto, pero fluido, sin camisa de fuerza para nada. De acuerdo. Sí. Bueno, ¿algún mensaje final? Pues como que ya lo dije, pero lo quiero reafirmar. En última instancia, es un espacio y tener la posibilidad y todo, mejor dicho, nosotros hablamos de esto en diciembre
o noviembre. No, creo que desde noviembre. Específicamente el día que te escribí fue el 30 de noviembre. Epa. Imagínese esa. Todo este proceso de pensar en la posibilidad del podcast y de, ay, no, tenemos que hablar del nombre. Sí. Todo este proceso como de prepararlo y de pensar en las posibilidades ha sido como una fuente de disfrute para mí tan chévere que la sola posibilidad ha sido terapéutica. Esta conversación es terapéutica, o sea, para mí es algo que ya estoy disfrutando, llevo 2 meses disfrutándolo y no habíamos empezado, y hoy ha sido rico y todo lo que nos ha pasado, algún día contaremos lo que nos ha pasado con los micrófonos, con el setting, todo lo que nos va sucediendo en la preparación de esto y que si no tenemos canción y no tenemos el nombre, bueno, en fin. Tenemos una coreografía. No, coreografía no. Todo eso ha sido espectacular para mí, te lo quiero agradecer. El tema del podcast se ha convertido en una ilusión muy grande para mí, independientemente de lo que pueda pasar, o mejor dicho, ya está siendo lo máximo y ni siquiera hemos publicado, ni sabemos cómo se publica, ni sabemos si vamos a publicar, pero pues ahí vamos. Dentro de las cosas que estoy trabajando ahora y es el tema de dar el paso adelante, aunque no sienta que todo está preparado, soy bastante analítico y a veces sufro parálisis por análisis y estoy buscando la perfección de las cosas y lo perfecto es enemigo de lo bueno y bueno, y hay unas frases como que empiezan a trabajar en mí. Para mí también ha sido muy bonito, Patri, porque creo que la alianza me da la confianza de eso, porque creo que si lo estuviera haciendo solo estaría pensando que el CD esté, que la música de entrada, que la parte gráfica, que el nombre ya, el logo esté y que si no, no puedo empezar. El, el que estar contigo es como que me subo y hágale, y eso está haciendo parte de mi trabajo de avanzar y de confiar que se hace camino al andar. Esa canción también la amo, ¿cierto? Se hace camino al andar y este podcast lo haremos andándolo en conversación. Entonces, te agradezco un montón también a vos que estés en este espacio y con ustedes que nos están escuchando. Espero pues que nos vuelvan a escuchar, que esto sí se logre publicar, que lo logremos y que nos veamos en una próxima conversación. Y si esto resuena contigo, nosotros felices. Entonces, esto es lo que estamos poniendo pues aquí los dos. Sí, entonces sí, el nombre sí está, es para adentro, para afuera. No, para Para afuera, afuera, para para adentro. Íbamos también. Para afuera, para adentro. Después les contaremos cómo surgió el nombre y sí, qué chévere. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Chao. ti. Chao. Comienza cuando el miedo se supera. Para adentro, para afuera.